este no fue conservador revolucionario, aunque ofrece algunos de los principales elementos que caracterizaron a la revolución conservadora. Presidente del Consejo de Soldados durante la Revolución Bávara de 1919, intentó luego conciliar un nacionalismo extremista con un anticapitalismo sin concesiones. Refiere Cerda que Hermann Rauschning, en su Revolución del Nihilismo, contó a Nietzsche y a Jünger entre los jacobinos de la Revolución derechista alemana, reservando a Hitler el apelativo de girondino. Cerda caracterizará este movimiento como decididamente antiburgués, opositor radical al Estado liberal, de economía capitalista y el individualismo en el contracorriente de los países occidentales. Esto condujo a Nikitsch a propiciar una alianza germano-soviética contra Francia e Inglaterra y sus estados satélites, Polonia, Checoslovaquia y Rumania. En 1929, en sus consideraciones sobre la política alemana, detalló el programa de esta alianza y después en la decisión precisó que el bolchevismo, aliado al franquismo alemán, determinaría el hundimiento instantáneo del orden internacional impuesto en Versalles. Ahora, Nietzsche comienza la tarea, no me parece porque es suave, vamos a simplificar por otro, con un lema mejor. O somos un pueblo revolucionario o dejamos en definitiva de ser un pueblo libre. Por supuesto, no terminó bien. Ahora, hay dos tentaciones con las que quisiera terminar, ¿no? Tengo la tremenda tentación de quedarme callado. Entonces, pero, díganme ustedes, ¿seguimos un par de tentaciones o tengo autorización? ¿O me quedo callado o sigo? Sí. A ver. Los autores... Bueno, sí, esto vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado con los lenguajes porque conversábamos afuera, van y ven, uno realmente los lee y no sabe quién es quién. Por ejemplo, hice una prueba el otro día. Este texto. Esto se refiere cuánto hemos padecido bajo este régimen. De qué modo su influencia ha corrompido a toda una escuela, a sus colaboradores, a la vida política. Que Alemania hizo la vida en Berlín casi insoportable. Y si uno quería ser un esclavo sin derechos, su partido, sus partidarios y admiradores son 50 veces peores, aunque el mismo. Se necesitarán años para compensar los años. Quien lo ve de afuera piensa que Alemania es fuerte, grande y está unida, que tiene un gran ejército. Si se conociera el precio que ha existido todo esto. ¿Será este un texto anti-bismarckiano o una página de los panfletos juniors de la Rosa de Luxemburgo? ¿O tal vez será un texto hitleriano? No. Lamentablemente para Bismarck es de Victoria, nieta de Reina Victoria, viuda de Federico III Guillermo, llamado emperador de los 100 días y madre del emperador Guillermo II. Es decir, el tono es como, no sé, debería ser una mujer como que se quedara callada, por lo menos le está sacando la ropa el Bismarck, pero no, así, ella es la reina viuda hablando de Bismarck. Las posiciones de ahora, tentación fuerte. Los autores a los cuales nos referimos representan en el sentido real del término militancias políticas singulares, con giros espectaculares como el de Malraux, que mereció ser llamado por Lucas Goebbels del de Gaullismo. Tú sabes, conocido que justamente que Malraux fue ministro de la Cultura del general de Gaulle. Entonces, después de ser un gran revolucionario, que se abrió la guerra de España, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué hay más cosas de escenografía? Paul Guichonet de la Universidad de Ginebra, en Mussolini y el fascismo, del año 70, nos muestra a Gabriel D'Annunzio como precursor a la acción como hermana del sueño, dando al fascismo un estilo, un ritual y un grito. Hanoi, Alalay, recuerdan, ¿no es cierto?, que la marcha Fiume es de 1919 y precede a la marcha Roma, de 1922. Y ese texto del Duce: nosotros nos permitimos el lujo de ser aristócratas y demócratas, conservadores y progresistas,
reaccionarios y revolucionarios, legalistas o ilegalistas, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, de lugar o de medio. Es decir, ahora, Hitler tampoco se queda atrás, dice, yo soy el revolucionario más conservador del mundo, 1936. Serra cuenta a Jünger y a Adrià Rochelle, entre quienes experimentaron la tentación fáustica, denominación de innegable impronta spengeriana. Asumo que por la condición de personaje que tiene Malraux, precisamente tenía buena pinta, actor, muy buena verba, echara justamente mano a un personaje de Malraux para las definiciones que el autor pondrá en boca de personajes de los nogales de Altenburgo, contraponiendo otras dos visiones. Dice, el hombre es lo que oculta, una visión, el hombre es lo que hace. Es esta última, según Cerda, la que hubieran suscrito a coro Lorenz, el 7 pilares de la sabiduría, Malraux, de la condición humana, en Salomon, los cadetes, Adrià Rochelle, en Jünger, en el superior, o Víctor Serge, en las memorias revolucionarias. Porque dice, cada uno de estos libros redefinió el sentido de la acción a partir de una experiencia real de sus autores en el juego trágico de la historia. Cada uno pudo decir, como ajustado a un epílogo, la proposición de Saint-Exupéry. El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo. Es como la tentación fascista. Pese a su renuncia habitual a publicar una selección de sus primeros escritos, Cerda declara que entre 1961 y 1963 escribió un ensayo fallido de alguna extensión, La tentación fascista, itinerario político de Adrià Rochelle. Visualizó esos papeles como un libro, pero no en el sentido material que define el libro. Las Larraga. Drude, con estudios en la Escuela de Ciencia Política tras la Primera Guerra Mundial, fue escritor político de trayectoria singular que va desde el comunismo a la Acción Popular Francesa. Entre sus obras se cuenta Socialismo Fascismo. Sostiene Cerda, como se verá en esto que sigue Ortega, que no se puede reconstruir la estructura ideológica de las 3 o 4 primeras décadas de este siglo sin constatar ipso facto el profundo rastro que dejó en ella el pensamiento de Sorel, lo que sustenta en un sistema cruzado de referencia. Lenin lo llama el materialismo y empirio criticismo en gran desorientado. 2 años más tarde, en un importante apéndice de las reflexiones, el mismo Sorel se muestra complacido de esa imputación. Dice que le fue reiterada luego por Adrià Rochelle en Socialismo Fascista. En 1912, en una conversación con Jean Barriot, Sorel pronosticó la futura carrera del entonces agitador socialista Benito Mussolini, y 10 años más tarde, a la muerte de Sorel, Induce reconoció solemnemente su discipulado y la afiliación soreliana del fascismo. Igual afiliación invocaron en Alemania algunos de los principales teóricos de la llamada Revolución Conservadora. Después de la Segunda Guerra, en 1954, viene en el asalto a la razón, Lucas lo recordó como el prototipo del intelectual pequeño burgués. Pero años más tarde, al prologar la reedición de su teoría de novela, afirmó haber escrito esa obra desde la perspectiva sociológica de Sorel. Esta antelación fue advertida por Ortega cuando, aludiendo a Sorel, apuntaba a la revolución de las masas, el día en que se reconstruya la génesis de nuestro tiempo, se advertirá que las primeras notas de su peculiar melodía sonarán en aquellos grupos sindicalistas y realistas francesas hacia 1900. Voy a terminar justamente con una cita que habría dicho Sorel. Nuestro Mussolini no es un socialista cualquiera. Creedme, algún día lo veréis al frente de un batallón sagrado, saludando a la bandera italiana con el sable. No es muy famoso, pero es el único hombre enérgico capaz de superar las debilidades del gobierno. Asimismo invoca a los Spengler de años de decisión, 1932. Mussolini es un hombre de mando como el prototipo del Renacimiento y posee la astucia de la raza del sur, calculando perfectamente bien el teatro de sus evoluciones para el carácter de Italia, la patria de la ópera, sin estar él mismo embriagado de su poder, a lo que Napoleón no estaba siempre ajeno y por lo que sucumbió. Cerda comienza hablando en un momento determinado, siempre está medio confuso, porque
respecto, en su cariño por lo francés, trató de darle un sustento, es decir, a todos estos movimientos raros en Sorel, que más que mal que fue francés. Y claro, evidentemente también Sorel desparrama hacia Italia, pero hay que considerar que también los italianos tienen su propia tradición. Hay que ver de que las partes donde se traduce el capital de Marx es en Italia, por la Briola. Y también tienen la auténtica tradición revolucionaria los italianos, sin echar mano de los franceses. Entonces ya esa es su historia y esta, la mía, concluye aquí. Muchas gracias. Bueno, aún queda tiempo para preguntas y comentarios. Comenzamos en otra ocasión con don Renato, pero me gustaría insistir en eso, que es la cuestión del ensayo y como género, ya no menor, sino como un género para pensar la crisis o la situación difícil, porque en Chile el ensayo tenía una tradición anterior que no es menor, pero que está centrada en la historiografía. O sea, en el caso de Góngora y Edwards, son los autores que me interesan, La Fronda Aristocrática de Alberto Edwards es una obra que está también, digamos, escrita en un periodo en que el autor reconoce que la patria está en crisis, que ha acabado el Estado en forma portaliano y que lo único que podría salvar a Chile sería la dictadura del sable, como diría Donoso, en la figura de Ibáñez. Entonces, él, a propósito de eso, una selección de ensayos que publica en diario, en el Mercurio, si no me equivoco, publica La Fronda Aristocrática. La misma situación ocurre con el ensayo histórico en Góngora. Él publica ese ensayo pensando en que era habiendo apoyado, digamos, el golpe militar por un posicionamiento nacionalista, por decirlo así. Luego él obviamente se desilusiona terriblemente cuando está el giro neoliberal. Entonces en ese momento él piensa la patria está en crisis, el Estado está en crisis y es necesario hacer un ensayo como el que él hizo. Y Martín Cerro tiene un gesto similar, pero hay un giro que me parece interesante y que me repercute, que es que él ya no está siendo, la historia sigue siendo su problema de alguna forma, pero ya no es un género historiográfico, ya no es un ensayo histórico, sino que es la literatura. ¿Por qué podría, además de ser quizás una predilección personal, qué gesto hay ahí? ¿Por qué está ese gesto de ser, decir, voy a seguir pensando en el tiempo de la crisis, pero ya no como un pensamiento histórico o historiográfico, sino desde la literatura? Bueno, en primer lugar hay que pensar en el Cerda, hay que comenzar a ver que él supera, quiere el concepto de ensayo. ¿Ya? Ahora, el ensayo, el mismo, se da cuenta, ¿no es cierto?, que la sociedad en la cual nosotros heredamos, de cierta manera, en esa época, miraba como lo fundamental el tratado de ciencia política, el tratado de medicina. Y modernamente resulta ser de que, por ejemplo, los médicos ya no usan tratados. Prácticamente se manejan con fichas clínicas, porque se las recopilan entonces, y se mandan a pedir servicios. Necesito, fichas sobre lo último ya en tratamientos de cáncer a la próstata. Y llegan Flynn, entonces se están evaluando no por el tratado, sino que por casos clínicos comprobados, sin cháchara, sino que estos puntos y en línea, entonces están hechos en forma tal de fácil consulta. El autor dice que poniendo, ¿no es cierto?, tal inyección, así se tal resultado, experimentado sobre 100 casos, bla, bla, bla. Entonces, en 10 líneas está explicado todo el cuento. Entonces, las redes científicas actualmente son así, son más operativas. Ahora, lo que está por discutir es que efectivamente, bueno, lo que hace Cerda pretende para el ensayo una profundidad mayor que la que tenía antes.
y le explica sus pautas estilísticas. Ya ni siquiera estructuralmente había que seguirle un poco la pista, porque creo que yo no he visto, a lo mejor, no he visto, qué sé yo, obras en ese sentido. A lo mejor las hay, pero por lo menos que lleguen al gran público. Yo creo que el mérito que tiene es que este, igual que un manual de cultura económica, un breviario, es fácilmente leíble y manejable. Ahora, si uno se mete en un tratado de hermenéutica, se vuelve loco. La hermenéutica creo que es una que se maneja, son dos tomos pero pesadísimos, cuando quiero dormir menos leo. Entonces, el tipo, por lo menos que yo, el tratadista no interesa a nadie, se interesa a él mismo, pero los alumnos lo